Bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Queremos expresar nuestro agradecimiento por el buen tiempo que el Señor nos ha concedido entre vosotros y haber disfrutado del compañerismo y la amistad cristiana. Este será la última participación aquí en esta ocasión y tenía pendiente una explicación de la segunda parte. Podríamos hacerlo en 3, pero bueno, hacemos esta parte acerca del testimonio, de nuestro testimonio. Y tengo que decir que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha cuidado y ha hecho posible que nuestra vida fuera como es. Y de toda ella estamos contentos. Así que cuando un servidor se convirtió, me uní a la congregación en Barcelona y allí empezamos a evangelizar porque era una congregación que había empezado el testimonio. Y yo estaba estudiando en Huesca, allí me convertí a través de los cursos bíblicos que me mandaron. Y cuando regresé, pues ya me congregué en esta congregación y éramos muy pocos jóvenes. Es decir, yo fui el segundo joven que se convirtió en aquella época. Y al año, pues se fueron uniendo algunos, se fueron convirtiendo otros y llegamos a ser unos 10, 12 jóvenes. Aparte estaban los mayores, ya no es que fuera una iglesia de jóvenes. Y entre las personas que se convirtieron en ese año fue Antoñita, que pudimos desarrollar una amistad muy profunda. Es decir, que para mí ella fue una gran amiga y viceversa. Para ella fui un gran amigo. Pero con mi amigo cuando hablábamos, porque cuando somos jóvenes, no sé ahora, yo creo que es una cuestión de siempre. Cuando eres joven, pues siempre hablas de quién te gusta. Y entonces con mi mejor amigo le comentaba, digo, a Antoñita como amiga ideal, pero jamás me casaría con ella. Y ella a su amiga más íntima le decía, yo no sé lo que ves en Antonio para estar enamorado de él. Así que esa era la dinámica. De hecho, mi amigo se casó con Antonia. Y antes del matrimonio, a Samuel le detectaron un cáncer bastante agresivo, pero ellos siguieron con su proyecto y se casaron y estuvieron 1 año y medio casados. Y éramos muy buenos amigos. De hecho, en ese verano, en el verano del año 76, me invitaron a comer porque éramos amigos y estuvimos comiendo. Y entonces cuando hablamos de los proyectos que teníamos, pues yo ese verano iba a viajar a Galicia y Samuel, que él era de León y él quería despedirse de su familia. Él era consciente de que la enfermedad que tenía ya estaba muy desarrollada y quería despedirse de su familia en León. Y como coincidían las fechas, pues quedamos un día para vernos. Sucedió que ellos viajaron, Samuel vio a su familia y al día siguiente falleció, partió con el Señor.
Y ese mismo día en el que teníamos que encontrarnos, yo tuve un accidente, no pasó, bueno, al coche sí que le pasó, pero a mí con los hermanos que viajaba no nos pasó nada, pero eso ya fue algo que desconectó la cosa de vernos y todo eso, ya se desconectó. Entonces Antonia me mandó una tarjeta y una nota explicando lo que había sucedido. Yo estaba viviendo en Zaragoza y cuando fui a visitar a mi padre en Barcelona en Navidad, las fiestas de Navidad, pues le llamé para saber de ella, saludarla. Y entonces estuvimos hablando y yo tenía el proyecto de ir a Huesca para empezar el testimonio allí. Y ella estaba orando por Huesca para ir a Huesca y todo iba coincidiendo, así que en un momento determinado le dije, pues si quieres nos casamos y vamos juntos. Y lo sorprendente es que me dijo que sí. Y a raíz de eso estamos aquí. La otra parte sería cómo fue la obra en Huesca, porque cuando llegamos a Huesca no había testimonio. Sí que había un creyente que había venido de Francia, que nosotros no lo conocíamos, y él estaba orando para que cuando él se fuera, alguien llegara. Y coincidió que el mismo día que nosotros llegamos, él se fue a una residencia de mayores en Barcelona. Esto lo supimos porque la persona que lo estaba cuidando, después, posteriormente, la conocimos y nos explicó esta historia. Con esto y otras cosas que tengo que abreviar, quiero decir que Dios, de una forma misteriosa, soberana, va controlando las circunstancias para que en un momento determinado Dios cumpla su propósito y en nuestras vidas y en el propósito de extender el Evangelio. Así fue como en Huesca empezamos a trabajar. Yo pensaba que por mi trabajo tendría opción a encontrar fácilmente trabajo, pero no lo encontré. Y un hermano que hacía venta ambulante de Barcelona me propuso ayudarnos, enseñarnos cómo funcionaba. Así que estuve vendiendo en la calle venta ambulante 10 años. Y algunos amigos decían, Antonia sí que sirve para eso. Pero Antonio, siempre con las manos limpias, es otro estilo, no es el estilo de la calle. Pero entendiendo que esa era la forma en que Dios iba a proveer para la familia, pues yo me entregué al asunto y me manché las manos y aprendí a hacer punto y a enseñar a las señoras, uno del derecho, otro del revés, y este hilo tiene estas cualidades, etc. Y fueron 10 años en los que empezamos la familia, empezamos la iglesia, a recibir personas que se convertían. Nuestra casa era un fluir de personas continuamente. Y bueno, tenemos que dar muchas gracias a Dios por ese tiempo. En ese tiempo yo conocí a una persona, un tal Rufino, una persona muy peculiar. Y él, cuando estaba vendiendo lanas, en una ocasión se acercó
y estaba observando los ovillos y cogió un ovillo y yo observé que aquel hombre, con toda su apariencia, entendía de lo que estaba. Y entonces él vio la cantidad de hilos, la torsión, cómo estaba la expansión de la lana, etc. O sea, era un hombre que entendía. Así que me compró, y me compró bastante. De tal manera que yo le dije, pues si quieres se lo acerco a casa, cuando termine se lo acerco a casa. Y el hombre me dice, pero yo estoy en el otro pueblo. Digo, no se preocupe, yo se lo llevo. Entonces se lo llevé y resultó que era un artesano, un tejedor, y tenía allí montados unos telares impresionantes. Y entonces me explicó, yo soy el que teje, o sea, hago piezas de la lana, hago tela, piezas grandes. Y con estos cortes al rey le hacen las chaquetas. ¡Wow! Y entonces, bueno, para mí era muy interesante que en alguna ocasión el rey llevara alguna chaqueta de mis lanas, ¿no? Bueno, como una curiosidad. Ahora, el punto donde yo quiero llegar no es esto es que él me enseñó los telares y cómo funciona un telar. Y entonces, claro, el bastidor, hay unos que son pequeñitos, pero aquellos eran muy grandes. Y después me enseñó cómo funcionan los pedales, cómo se abren los hilos y la lanzadera pasa de un lado a otro, y según la presión de los pies, cómo se abre, se mueven los hilos y pasa la lanzadera, es como se construye el dibujo de las telas, de tal manera que tú puedes ver por el derecho y el revés si es un buen tejido, que es igual el derecho que el revés. Si lleva muchos trazos cruzados por el revés, pues es que ha tenido alguna dificultad, porque un buen tejido es como un buen bordado. Un buen bordado es igual por delante, por el derecho, que por el revés. Y pensando en estas cosas, yo estaba pensando en lo maravilloso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un tejido que Dios ha usado y usa mimbres, hilos, y los va cruzando misteriosamente de tal manera que los profetas encajan con la historia, y la historia nos habla del propósito que Dios tiene para que nosotros podamos ser salvos. Y todo ese cuadro lo tenemos en las Sagradas Escrituras. De tal manera que tú las Sagradas Escrituras lo mires por donde lo mires, no hay ningún hilo que falle. Todos encajan perfectamente. Y en esta tarde me gustaría meditar en 3 hilos que tienen el mismo color, pero están encajados de formas diferentes. En el Nuevo Testamento hay 3 versículos que tienen el mismo comienzo, pero después tiene diferente aplicación. Y con estos 3 textos podemos hacer peces. Vosotros de peces sabéis más que yo.
No sé si puedes, no podrías escribir esto, pero vamos a acordarnos de peces, ¿de acuerdo? Peces. Y vamos a usar, como se suele usar en informática, lo de 1.3, ¿vale? 1.3, peces 1.3. Nos acordaremos, yo me acuerdo, desde que lo descubrí, me acuerdo siempre. Peces 1.3. Entonces, para descubrir lo que son los peces, empezamos por la P. Y como la P está al principio, pues será Primera de Pedro 1.3. Vamos a buscar Primera de Pedro 1.3. Y dice Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es así como empieza el Evangelio. El Evangelio empieza para darnos esperanza. Cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, Dios trajo esperanza a un mundo que muere, que se mueve, pero que muere sin esperanza. Y lo que el hombre necesita es la esperanza viva, no las esperanzas muertas, que uno pone confianza en algo que después le falla, sino en la esperanza, la confianza asegurada, segura, que tú puedes depositar tu vida, tu confianza en ello y no te va a defraudar. Y la evidencia, la señal de que no te va a defraudar es la resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos. Y cuando tú pones tu confianza en Cristo, Él no te defrauda. Él te da vida, te hace renacer, te da vigor, te da una nueva naturaleza y deja atrás la vida vieja para disfrutar de una nueva vida con esperanza para esta vida y para la eternidad. Porque no es lo mismo vivir con el temor a la muerte que vivir sabiendo que vamos a morir, pero que viviremos con Cristo por toda la eternidad. Esto es una maravilla. Esto es un hilo que Dios traza en su escritura, su sagrada escritura, para transmitirnos esperanza. Hay esperanza. Podemos vivir confiados y seguros. Es el mejor seguro que tenemos. Es el Evangelio y es creer en el Evangelio. Después Pedro irá dando más detalles de lo que esto significa, pero mi énfasis es en el 3. Y el 3 termina diciendo que una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico probado que se presenta en los evangelios y en la historia, y nadie la puede negar, sino que hay que admitir que aquel que fue crucificado en la cruz y fue sepultado, al tercer día resucitó. Y las evidencias las tenemos en el Evangelio de Lucas, al final, y también en el Evangelio de Mateo,
y también en los Hechos de los Apóstoles y en algunas narraciones históricas que hay y que recogen el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Segundo mimbre, como tenemos peces, hemos ya superado la PE, ahora en el medio está la C. Y la C, como está en segundo lugar, lo que vamos a hacer es buscar Segunda de Corintios. Interesante, ¿eh? Segunda de Corintios, y evidentemente tenemos que acordarnos de 1.3. Entonces estamos en 1.3, Segunda de Corintios 1.3. Y si observáis, veréis que el inicio del versículo es como el anterior. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la segunda parte cambia. He nacido de nuevo, tengo una nueva vida, y ahora lo que me resta de esta vida al encuentro con el Señor Jesucristo, yo necesito recursos para vivir mi vida aquí. ¿Y cuál es el recurso? Pues dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto es lo que yo necesito. Es gustar de las misericordias de Dios, porque ellas van a alimentar mi espíritu, mi alma, van a alimentar mi vida, y a través de ellas yo voy a ser consolado. Voy a tener la consolación de saber que hay alguien que se preocupa por mí, que me abraza, que extiende su misericordia sobre mi vida y que además me fortalece con su consolación. El consuelo de tener a alguien que me entiende, alguien que se interesa por mí, alguien que ha decidido dar lo más amado por él para que yo pueda estar bien. Y estoy bien porque estoy en Cristo. Y nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que extiende sus brazos para consolarme. Y en la intimidad de mi corazón y de mi vida, cuando el agobio aparece, cuando la fatiga parece que vamos un poco más lentos, Dios en su misericordia extiende sus brazos para levantarme, para fortalecerme, para ayudarme a seguir y progresar en mi vida cristiana. Así que tengo esperanza y tengo consolación. Y ahora resta el es, ES. Así que tendríamos que buscar algo que empiece por E. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que algo empieza por E? Efesios, muy bien. ¿Y dónde estamos en Efesios? 1.3. Maravilloso, ¿eh? Pues vamos a Efesios 1.3. Qué interesante, ¿verdad? Porque la primera parte de Efesios, muchas gracias, Efesios 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, pero ahora nos va a ofrecer
algo diferente. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, lo que Dios hace no solamente dice que nos consuela, sino es que nos bendice. La bendición de Dios no es cualquier cosa. La bendición de Dios es la plenitud de la vida en todas las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida y en la mía, en cada una de nuestras vidas. De tal manera que no podemos decir que nos falta algo. Si te falta algo, tienes que buscar en las Sagradas Escrituras y descubrir que eso que dices que te falta, Dios ya lo ha provisto, si es para tu bien. Porque a veces nosotros, en nuestros equivocados pensamientos, pensamos que nos falta algo, pero es según nuestro razonamiento, nuestra lógica humana. Pero Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Y esa bendición y esa plenitud de vida está en Cristo Jesús. Si Dios nos ha concedido al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas en Él, en Cristo? Así que, a partir de ahora, no te quejes de que te falta, sino cuando notes que algo te falta, di, a ver, pero yo sé todo lo que Dios me ha concedido, porque a veces Dios te lo ha concedido, pero en mi ignorancia pienso que lo tengo que pedir, cuando Dios ya me lo ha dado. Y entonces Dios está diciendo, a ver, Antonio, si yo ya te lo he concedido, yo ya te lo he dado, ya lo tienes, es la bendición que yo he derramado en tu vida. ¿Por qué me estás pidiendo lo que ya te he dado? Más bien tendrías que preocuparte en conocer todo lo que te he concedido. Yo te he dado. Y el problema que a veces tenemos es que como yo no lo tengo, pues pienso que ya Dios no me lo ha dado. Pero a veces es por falta por nuestra propia ignorancia, de que desconocemos cómo es esa plenitud de las bendiciones que Dios nos ha concedido. En Primera de Corintios, ahora los peces ya están, Acordaros de los peces, son 3, Primera de Pedro 1:3, Segunda de Corintios 1:3, Efesios 1:3, pero quiero enseñaros lo que Dios nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto tenemos que buscarlo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios 2:12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Así que ahora vemos que hay dos clases de espíritu: el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, con un propósito: para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Dios ya nos ha bendecido. Dios ya nos ha concedido. Es decir, ya nos ha dado. El problema es que a veces no investigamos, no leemos, no fijamos nuestra atención en aquello que Dios nos ha concedido. Y vivimos siendo ricos como pobres. Porque si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, somos ricos. ¿O no? ¿Qué mayor riqueza podemos desear que la bendición de Dios en los lugares celestiales con Cristo? Es que no hay nada más importante, nada más grande, nada más superior. Es la plenitud de la vida que Cristo produce en nuestra vida. Pero a veces, teniendo esa plenitud, parece que vivimos en la pobreza, mendigando. Y Dios ya nos ha concedido la plenitud. Porque Dios ha derramado su Espíritu, que es lo que estábamos considerando en Romanos 5:5, que Dios ha derramado su amor por medio de su Espíritu que nos ha dado. Con lo cual, el Espíritu que aquí dice que proviene de Dios, Dios te lo ha dado, Dios me lo ha dado cuando hemos creído en Cristo. Y a través de su Espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, se va abriendo, expandiendo para conocer todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, yo os animo, hermanos y amigos, a que leáis y leamos con un renovado interés la palabra de Dios. Ella es la riqueza que Dios nos ha concedido para que sepamos, leyendo, lo que Dios nos ha concedido. Y el Espíritu nos da testimonio y nos encamina para meditar en estas verdades, en estas joyas preciosas con las que Dios nos ha cubierto con Cristo. Y si hacemos este trabajo, nuestra vida crecerá. Crecerá no en tamaño físico, pero crecerá en expectación espiritual. Creceremos conociendo la gracia y la persona del Señor Jesucristo. Y este crecimiento hará que nuestra vida se fortalezca y esa esperanza viva de Pedro, que nos ofrece la esperanza viva, tomará un cuerpo, una forma de identidad, de intensidad, de interés en mi vida, de tal manera que la comunión con Dios será creciente. Y esto dará mucho sentido a nuestra vida. Os animo a que experimentéis esta comunión íntima con el Señor. Y no solamente eso, sino que experimentaremos la cercanía de experimentar el consuelo de Dios sobre nuestra vida, cuando estemos pasando por lugares que otros no pueden entender, que será nuestra íntima experiencia de circunstancias que pueden ser adversas o pueden ser que nos sorprenden
y que nos vemos envueltos en algo que inesperadamente nos sorprende, y el consuelo, el abrazo de Dios sobre nuestra vida será una realidad que nos consolará. Y entonces encontraremos el descanso de estar sentados en los lugares celestiales, que es el lugar donde Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pues mi anhelo, mi deseo es que Dios os bendiga y nos bendiga, y que estas cositas las guardemos en nuestro corazón y las vayamos desarrollando, que crezcan. Y quizá terminar con lo que el ABC de Pedro. ¿Sabéis cuál es el ABC de Pedro? ¿Lo digo? Vale. Segunda de Pedro 3:18. Ahí está el ABC de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. ¿Lo tenéis? Voy a leer. Dice A, B, C. ¿Lo veis? A, antes, bien, A, B, y la C, que dice crecer, crecer. A, B, C, antes, bien, crecer. ¿Y dónde tengo que crecer? ¿En qué tengo que crecer? Pues dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así que hasta el día de la eternidad yo tengo que seguir creciendo, creciendo, creciendo en ese conocimiento de su gracia y de la persona del Señor Jesucristo, que es el que ha dado su vida por mí y la ha dado por ti. Y este es el Señor, es el Salvador, es del que vamos a hacer memoria de Él. ¿Y qué dice Pablo cuando citamos Primera de Corintios 11? ¿Hasta cuándo tenemos que hacer memoria de Él? Hasta que Él venga, hasta el día de la eternidad, porque cuando Él venga nos lleva a la eternidad. Así que disfrutemos de la lectura, la meditación y el crecimiento del conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera decir algo, un momentito, Fran. Yo quiero decir algo. ¿Eh? Ah, que vaya, vale, ahora sí.